esta vaina. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Fanáticos del Wrestling. Aquí está el Joe para culturizarlos. Y no pasen vergüenza con ese amigo de ustedes que cree que saben más de lucha que todos. En este video serán educados de lucha libre. Les hablaré de uno de los luchadores más over que ha tenido la WWE. Y espero sinceramente no bloqueen este video, ya que el protagonista de este video es la bestia encarnada. Todos estamos de acuerdo que Brock Lesnar ha sido uno de los luchadores más beneficiados en el ámbito creativo de la empresa, ya que contaba con el apoyo absoluto de Vince McMahon. Nosotros, los nacidos en este siglo, claro, el fanático y yo, porque la manta hay que excluirlo de este grupo, porque cuando él veía lucha libre, Sting todavía ni era considerado el escorpión. Pero como les seguía diciendo, los que nacimos en este siglo prácticamente nacimos en el debut de Lesnar, así que contemplamos con mayor claridad su segunda etapa en la empresa, cuando hace su regreso en 2012 y le recibe su saludo de bienvenida a John Cena con un F5. Pero en fin, para no marearlos más, en este video tocaremos 5 situaciones donde se vio el favoritismo creativo sobre Lesnar, que a pesar de cualquier cosa y por más controversial que pareciese, siempre este saldría beneficiado. Claro, centrándonos en su segunda etapa en la empresa, aunque en la etapa anterior podemos destacar el lío que hubo con Stone Cold, cuando se negó a perderle a Brock en una lucha clasificatoria al Rey del Ring en un SmackDown cualquiera. Pero ese tema está más desglosado en el video de la biografía de Stone Cold, que está muy duro el video, y lo pueden ver cuando deseen. Y sin más preámbulos, empecemos con el video. Número 5. Ganar el Money in the Bank. El Money in the Bank 2019 tiene sin duda alguna a uno de los ganadores más polémicos de los últimos tiempos. Y claro, si hablamos de polémica, Brock Lesnar aparecerá en la ecuación. Sin duda alguna, darle el Money in the Bank fue algo totalmente innecesario y fue una sorpresa tomada para mal para los fanáticos, ya que era una lucha que pintaba para más. La WWE tenía la oportunidad de impulsar a cualquier talento top de la compañía, como Sami Zayn, Mustafa Ali, Andrade, Drew McIntyre, Finn Balor o Ricochet, darle otra oportunidad de ser campeón a Randy Orton o hacer lo que quisieran con Baron Corbin, porque miren, imagínense, Baron Corbin estaba para rellenar. Sin embargo, estos optaron por una estrategia que odiamos por completo. Estos sacan a Sami Zayn de la lucha diciendo que fue atacado en backstage. Ya empezamos mal. Y la lucha sigue, y cuando todos estaban cansados, Brock Lesnar apareció como el supuesto reemplazo de Sami Zayn y descolgó el maletín volviéndose Mr. Money in the Bank. Y cada día me preguntaré por qué Vince McMahon. ¿Por qué? Porque el Money in the Bank es prácticamente una oportunidad para los que no siempre la tienen. Y si Lesnar tiene la oportunidad de ser campeón cada que le plazca, ¿por qué le das esto? No hagas a Lesnar tan agayú, por Dios. Y bueno, la verdad es que ese Money in the Bank de Lesnar duró poco. Y no fue mal Money in the Bank, aunque sea. Bueno, por lo menos en las 3 veces que apareció. Porque pasaron como mucho 2 meses y en el evento Extreme Rules de ese mismo año, canjeó ante el campeón universal Seth Rollins y consiguió el campeonato universal. Lo bueno fue que ese reinado prácticamente fue de transición. El PPV siguiente, Rollins recuperó su campeonato. Y les digo que esa decisión me pareció totalmente un desacierto. Pero solo por este momento no la pongo más alto en el top. Número 4. Finalizar el reinado de Kofi Kingston. Todos recordamos la Kofi Manía, la etapa en que gracias al apoyo inmenso del público, la empresa decidió la coronación de Kofi Kingston como campeón de WWE, derrotando a la versión heel ecologista de Daniel Bryan en WrestleMania 35. Este tuvo distintos rivales por el campeonato, donde se destacan Kevin Owens, Samoa Joe y el mismísimo Randy Orton, que todos resolvieron cuenta pendiente del pasado. Y Kofi estaba feliz siendo campeón y muy querido en el público gringo. Bueno, los latinos ya son otra historia. Pero todo llegó a su fin. Y en el día 180 de su reinado, o sea, el 4 de octubre de 2019 para ser exactos, Vince McMahon hizo una llamada y convocó a la bestia encarnada a SmackDown, donde tuvo su oportunidad inmediata por el campeonato de Kofi. Y esa lucha es una de esas luchas que por más que pase el tiempo, siempre quedará en mi memoria. Obviamente, porque literalmente Brock Lesnar le aplicó un F5 y el conteo de 3 y se unió como campeón de WWE derrotando en 8 segundos a Kofi Kingston. Y la verdad es que no me molesta el hecho de que Lesnar haya derrotado a Kofi. Lo incorrecto fue la manera. Duraste meses construyendo a Kofi como alguien increíble. ¿Qué costaba ponerlos a luchar en un PPV con una rivalidad? Aunque sea decente, no hundirlo de esa manera. Les digo que ciertos creadores de contenido se sintieron orgullosos de que esto sucediese, y por más que te desagrade ese reinado,
las cosas hay que hacerlas bien. Y qué vergonzoso, porque a Kofi lo quitaron de la órbita titular con inmediatez. La semana siguiente ya estaba pensando en ser campeón en parejas de nuevo y se olvidó de su revancha como si nada. Lo bueno que podemos rescatar de esto es que el reinado de Lesnar no duró mucho y fue derrotado en WrestleMania 36 a manos de un Drew McIntyre que lo merecía con creces. Número 3. Terminar el reinado de Kevin Owens. Y sí, sé que estarán diciendo, Joel, tú estás perdido, eso fue por Goldberg, tú no sabes de eso. De hecho, la manta va a estar criticando ese video antes de escuchar lo que voy a decir. Y sí, tienes razón, esto cabría en un video hablando sobre Goldberg, y si quieren podemos hacerlo sin problema. Pero que Goldberg haya humillado prácticamente a Kevin Owens en Fastlane 2017 es culpa indirecta de Brock, ya que estos se iban a enfrentar en WrestleMania 33. Y como siempre, la WWE quería meter un título de por medio a una lucha que no necesitaba eso para venderse. El hecho de que Brock Lesnar quisiera resignarse después de la humillación luchística sufrida en Survivor Series 2016 era suficiente motivación. No había que inmiscuirse en el grandioso reinado de Kevin y los grandiosos planes que tenían. Dichos planes fueron contados por Chris Jericho en el podcast de Stone Cold Broken Skull Session, donde afirmó que el plan original era que él derrotara a Kevin Owens en WrestleMania 33 y se volviese campeón universal, y después de ganar su primer campeonato máximo como babyface, perdería el campeonato ante Lesnar para después irse de gira con su banda. Una decisión bastante mejor para la historia que estaban construyendo Jericho y Owens, que se vio relegada a un plano totalmente secundario. Y bueno, Lesnar derrotó a Goldberg y secuestró el campeonato universal por año y medio, pero esa ya es otra historia. Número 2. The Biggest Smash of All Time, o sea, la lucha más grande de todos los tiempos. En este momento les hablaré del efecto mariposa, que esto explica que el pequeño aleteo de una mariposa puede causar un tsunami, haciendo referencia a que dos mundos pueden ser iguales. Pero si en uno una mariposa aletea y en el otro no, este suceso tan pequeño puede causar que ambos mundos sean totalmente diferentes. Les recomiendo que vean la película Efecto Mariposa, que explica de una gran forma lo que es este suceso. Y ya entrando en el tema de la lucha libre, el aleteo de la mariposa en este caso se llama COVID-19 y fue algo que echó a perder grandiosos planes, dado que el pay-per-view Day One, celebrado el 1 de enero de 2022, tenía planteado una lucha en la que se enfrentarían Brock Lesnar y Roman Reigns por el campeonato universal, donde muchos pensamos que gracias a que esta lucha no se dio, porque el jefe tribal dio positivo coronavirus horas antes del evento, tuvimos un reinado aún más largo de lo que se pretendía. Pero eso seguirá siendo una suposición. Lo que sí fue un hecho fue que Lesnar, al quedarse sin oponente y haber ya dado su viaje, a Vince McMahon se le ocurrió una idea de último minuto y decidió premiar a Lesnar, añadiéndolo a la lucha por el campeonato de WWE, donde se enfrentaban Kevin Owens, Seth Rollins, Bobby Lashley y el entonces campeón Biggie. Y la WWE decidió optar por una decisión horrible y le dio el campeonato a Brock Lesnar y pasó esa noche de quedarse sin lucha a salir con un campeonato. Y esto solo era el principio de la catástrofe. Antes de seguir la historia, les comentaré que según páginas de alta confianza, el plan inicial para el campeonato de la WWE era que Seth Rollins sería campeón en Day One. Posteriormente en Royal Rumble, un luchador que estaba muy over con los fans, en este caso Matt Riddle, saldría ganador de la batalla real y más tarde se coronaría en WrestleMania. Y por último, Randy Orton haría su regreso de cara a SummerSlam, como estaba previsto, que al final su lesión fue peor de lo que esperábamos, y este traicionaría a Riddle y le quitaría el campeonato en dicho pay-per-view, ganando su título mundial número 15. Y si me preguntan a mí, la WWE desperdició una oportunidad única de hacer puro cine. Y siguiendo con lo anterior, Lesnar, después de salir campeón de WWE, tenía sed de más. No sintió haber hecho suficiente daño a la empresa. Y lo primero que hizo cuando Roman Reigns apareció post-COVID-19 fue retarlo a una lucha winner take all en WrestleMania 38. O sea, que el ganador se llevaría ambos cinturones. Y la verdad fue que el jefe tribal cogió presión, porque si había alguien que le tenía medido era la bestia encarnada. Así que Reigns aseguró que esto no sucediese. En Royal Rumble le costó su campeonato ante Bobby Lashley en el inicio del show, y por ese momento todos sentimos un gran alivio gracias a Roman Reigns, porque no se cumpliría esa fantasía loca del Brock. Pero, lamentablemente, Vince McMahon y Brock Lesnar sacaron su as bajo la manga, y Lesnar apareció como número 30 en el Royal Rumble match, ganando dicha batalla real. Ay, Dios mío. Oigan, por lo menos yo dije, menos mal que no serán por ambos campeonatos la lucha, aunque sea.
¿Y para qué abre la boca? Porque lo primero que pasó fue que Brock Lesnar fue añadido a la Elimination Chamber match, donde vimos cómo Lashley, que era nuestra esperanza, se lesionó dentro de la cápsula de una manera que, bueno, era imposible hacerlo menos falso. Y Lesnar, después de hacerle un Super F5 a Austin Theory, recuperó el campeonato de la WWE y ya no tenía nada que le impidiese su lucha soñada. Y obviamente, la lucha que le dieron muchísimo bombo terminó siendo humo, donde lo único rescatable fue el resultado, donde vimos prácticamente un cambio generacional, con un Roman Reigns levantando ambos campeonatos y haciéndole ver a Brock que ya no era el favorito. Y número 1. Acabar la racha de The Undertaker. Este tiene que ser uno de los mayores errores en la historia de la empresa de Vince McMahon. Así como Mayweather se va a retirar invicto, así como el Real Madrid no volverá a perder una UEFA Champions League. Asimismo, el hombre muerto debía preservar su racha hasta el final de los tiempos. Este hombre era el Michael Jordan de WrestleMania, y la WWE, en el aniversario 30 de WrestleMania, y respetó un legado, por darle su dulce a un niño consentido. Millones de leyendas no perdieron ante The Undertaker, y les digo que esto es contenido para otro video, pero les podría decir luchadores que merecían derrotarlo, y lo difícil no es encontrarlo, porque simplemente Lesnar no lo merecía. Es que sin irnos muy lejos, el propio hijo de Vince McMahon no le ganó a The Undertaker. O sea, alguien que supuestamente es de los que debe estar más fríos en la compañía, y aún con la racha terminada, no optó por ganar la contienda. Y honor a quien honor merece. Honor para The Piper Randy Orton, que para WrestleMania 21, el mismísimo Undertaker le pidió a The Legendary Killer que finalice su racha para que impulsara su carrera. Pero Randy Orton se negó rotundamente, porque él entendió que esto debía seguir, y volverlo parte del libro de récords de la historia de WWE. Y sin duda alguna es parte de ello. Pero por culpa de dos ególatras, nació el 21-1 y gracias a eso el 6 de abril del 2014 la ciudad de New Orleans será una ciudad fría. Y bueno, fanáticos, este fue el video de hoy. Espero se hayan divertido como yo, porque fue un video que me encantó bastante hacerlo. Si quieren más videos como este, dejen sus ideas en los comentarios. Y solo te pediré una última cosa, a ti que estás viendo el video. Que te suscribas a este canal. Suscríbete y mira el contenido de tu canal fanático de Rally, porque ya tú sabes que si no te suscribes, eres un jobber.